Bueno, señores, estamos de vuelta con mucho más en el programa y precisamente estamos en nuestra mesa para hablar con Israel Zúñiga sobre la fractura de codo. Si no me equivoco, ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, exacto, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de la fractura de codo. Empezando haciendo un poco de cultura, ¿no? ¿Qué es el codo? Todos sabemos que el codo es la articulación que está en uno de los miembros superiores. El codo se encuentra en ambos miembros superiores. El codo está compuesto por tres huesos, que son el hueso del húmero, que es lo que va de la articulación del hombro a la articulación del codo, que es lo que venimos a tratar del día de hoy. Como dije, hoy vamos a hablar de la fractura de la articulación de codo, ¿no? La fractura de codo. Entonces, se compone de tres huesos, que son el húmero, el hueso, si ponemos la palma de la mano mirando hacia arriba, tendríamos el hueso cubital, que es el que está hacia el lado del dedo meñique. Y tenemos el hueso radial, que es el que está del lado del dedo pulgar. Sabiendo ya esto, entonces estamos claros de que la pérdida de la continuidad de cualquiera de estos tres huesos que convergen a nivel de esta zona, ¿no? Sería lo que llamaríamos una fractura de codo. Perfecto. Es muy común ver una fractura de codo. No conozco una persona que me haya dicho que se fracturó el codo. Cuéntame más de tu experiencia. ¿Es bastante común? Es bastante común, principalmente en los niños, porque los niños son los que andan siempre saltando. Niños y deportistas. Entonces, y deportistas de alto impacto, ¿no? Entonces, principalmente de atletismo también, que tienen que ver mucho con correr, que ocasionalmente pueden tener una caída. O sea, porque recordemos que la fractura del codo va a ser, por lo general, una fractura que va a responder a un tipo, a un trauma o a un impacto. ¿Qué tenemos en pantalla? Sí, como mencionaba, allí lo que tenemos es la articulación de codo. El hueso que se ve es uno de los, el húmero, sería en la, soy malo con la izquierda derecha. Bueno, ahí vemos la fractura a nivel de la articulación de codo. Entonces, en la diapositiva es que no le pusieron número, no sabría decirle cómo verlo de la forma de la pantalla. Que es que es la fractura de codo de un niño de 9 años. Sí, pero no sabría, bueno, en la pantalla lo veríamos en el extremo derecho. Exactamente, al contrario. En el extremo derecho. Entonces, ahí tenemos lo que es la fractura del húmero. Esa sería una fractura de tipo epicondilia, la supracondilia. La fractura del codo se puede dividir en varias formas y va a depender de la zona. Si me permites, para explicarlo un poco, porque claro que sí. Acá, producción, acá. A ver, vamos entonces a ver, Marcela nos va a explicar. Aquí tenemos la articulación de codo. Si es por encima de la articulación del codo e involucra el hueso del húmero, va a ser una fractura de tipo supracondilia. Estas fracturas son bien comunes en niños menores de 8 años y son de mucho cuidado si el niño, cuando tiene la lesión, te refiere que tiene adormecimiento en la palma, en los dedos o en la punta de los dedos, porque podría involucrar que hay algún daño a nivel nervioso o a nivel de los vasos capilares. Entonces es de mucho cuidado. Está la fractura que es a nivel del mismo codo, está la fractura también que es por debajo de la articulación de codo. En todas hay que tener mucho cuidado porque podría darse una lesión a nivel de lo que es el vaso, la irrigación sanguínea o lo que es la sensibilidad. Eso es a largo plazo, te quería preguntar. No, eso es inmediato, No, me refiero, perdón, formulé mal mi pregunta. Una vez tengo la fractura del codo, esta que acabas de mencionar, ¿puede afectarme de forma permanente? Sí, claro que pudiera causar una lesión. A lo que te refieres es que inmediatamente apenas tienes la fractura vas a ver los síntomas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces vas a ver síntomas de enrojecimiento en la zona, probablemente. Vas a ver la pérdida de fuerza. El paciente el paciente cuando se levanta, inmediatamente se agarra la articulación. Le pides a la persona que trate de extender el brazo y al tratar de extender el brazo ya no va a poder, no lo puede hacer o se cuida. Principalmente en los niños, cuando tú ves que el niño se cae, se agarra el codo y tú le pides que extienda y no extiende, ahí es de cuidarse, porque podría haber una lesión en la cual también tenemos que tener en cuenta que cuando se hace la radiografía, ¿no? Se puede ver que hay una pérdida de la continuidad de algunos de los huesos, pero en algunos casos se podría hasta obviar si hay algún esguince, si hay alguna luxación. Entonces hay que tener mucho cuidado en verificar que no haya fractura combinada con luxación, porque podrían darse ambas cosas. Fractura con luxación, y ahí viene la cosa seria. Obviamente, como cada cosa que te ocurre, si no sigues las instrucciones del médico y del especialista, en el caso de Israel, que es terapeuta ocupacional, pues puedes tener a largo plazo pues afectaciones, ¿cierto? Puedes tener efectos secundarios, qué sé yo. Las dificultades que, mira, a nivel
de clínica, cuando nos llega el paciente, recordemos que el paciente llega 30 días después, por lo general, de una fractura de codo. Llega posterior a que el médico, el ortopeda, le ha quitado la inmovilización y el paciente muchas veces nos llega con limitación para extender lo que es el codo. O en algunas otras ocasiones, el codo que se mantuvo en esta posición tiene la imposibilidad o la dificultad para completar lo que es la flexión o cerrar. Asimismo también para extender o abrir. Entonces, para nosotros en terapia, en rehabilitación, sea para el terapeuta físico, para el terapeuta ocupacional, muchas veces es complicado cuando el paciente o nos llega muy tarde, después del periodo de inmovilización, porque o hay una atrofia a nivel de los músculos o muchas veces también, si no se ha tomado o dado seguimiento a la fractura, antes de quitar la inmovilización, el hueso puede haber osificado o calcificado de una forma adversa y causar limitación para extender o para flexionar. Israel, quiero que me expliques algo que has mencionado, que son los esguinces. Es muy común que los niños pequeños se esguincen en el tobillo o, por ejemplo, si pasa ahora en el tema que estamos tocando, que es el tema del codo. Te lo digo por experiencia propia. Conozco a alguien que se esguinzó, nunca hizo la terapia o tomó los cuidados adecuados para el esguince y la persona ahora, después de un año, sigue teniendo dificultades con esa parte del cuerpo y a veces le pegan unos dolores y se le inflama. Y necesito, por favor, que expliques la importancia de seguir las indicaciones post-esguince. Claro, es que en un esguince hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿Qué es el esguince como tal? El esguince, pues, es una lesión a nivel de los músculos en el cual siempre se va a recomendar lo que es inmovilización. Se va a recomendar a que el usuario trate de mover la articulación o la extremidad o la parte lesionada lo menos posible para tratar de que el músculo, claro que sí, para tratar de que el músculo se recupere. El esguince va a ser la pérdida de la inserción del músculo con el hueso. Entonces, si hay ese problema y la persona continúa haciendo sus habilidades, continúa haciendo sus actividades, levanta peso y hace cosas adversas a lo que puede, pues siempre vamos a tener un periodo de inflamación, siempre vamos a tener dolor y malestar. Por eso siempre se recomienda en cualquier tipo de esguince que haya una inmovilización para que el usuario deje de, por así decirlo, descansar y reposar. Si el médico también mandó medicación, es muy importante que se adhiera al proceso de medicación. También que si hay un proceso o si se le dice, que siempre se hace, que hay una incapacidad, pues entonces que no trate de agarrar ese periodo de incapacidad para hacer cosas que no debe de hacer. Entonces, volviendo un poquito con el tema del codo, lo que vemos siempre a nivel de rehabilitación o a nivel de las terapias es la dificultad si el codo quedó en una posición de semiflexión o flexión, es que el usuario va a tener dificultad para llevarse la mano a la cabeza, para peinarse, las mujeres para maquillarse, para realizar sus actividades laborales. Muchas veces el usuario tiene hasta dificultad para llevar la mano atrás y realizar su aseo perianal, también las damas para lograr lo que es colocarse el brasier. Entonces, la terapia debe de ir siempre enfocada a disminuir el dolor, a completar lo que son los arcos de movimiento, que es lo que hemos hablado siempre aquí, que no es más que la articulación logre desplazarse a cabalidad o completar todo su movimiento. Va a cursar también el usuario con debilidad en la fuerza muscular de la prensión. Pero tú dices, ¿por qué el codo, si el codo está acá y la mano está acá? Porque están ligados. Exacto, está ligado. Hay una serie de nervios que bajan desde la columna cervical y que van a ir hasta los dedos de la mano y que van a ser los responsables de lo que es el agarre, los distintos tipos de agarre, la prensión, la fuerza muscular. Entonces, si tenemos una lesión a nivel de codo, puede ocasionar debilidad para la fuerza muscular. Asimismo también hasta incoordinación. Tú dices, pero ¿cómo una fractura a nivel de codo me puede causar incoordinación? Pues sí, entonces todas estas cosas hay que trabajarlas. También es muy importante mencionar que cuando al usuario se le enyesa o se le inmoviliza, él piensa que tiene siempre que preservar la articulación y tiene siempre que preservar siempre mantener la misma postura. Y eso es algo también que es adverso, porque el usuario en casa, después de la primera semana que ya ha pasado ese dolor intenso, debe movilizar su hombro, porque el hombro también puede mantenerse en abducción, aquí, aducido, guardado, porque uno cuando camina siempre va a tratar de esquivar que alguien lo golpee, la confrontación. Claro, es como una reacción automática. Hay que evitar, después de la primera semana de la inmovilización, mantener el brazo aducido. Hay que tratar de abrirlo, mantenerlo. ¿Sabes qué veo a veces? Yo sé que ya se acabó el tiempo, pero te quiero pedir el último consejo. Hay mucha gente que cuando le ponen este tipo de movilizaciones, yesos o demás, le entra
mucha comezón por el tema de que ya tiene mucho tiempo y empiezan a meterse que si una varilla, que si no sé qué. Oh, ¿en serio? Sí, he visto gente, varillas, creo que exageré, Pluma, exageré. pluma, lápiz, Cositas para rascarse. cualquier cosa Cositas que para alcance. rascarse suena mejor que las varillas, pero ¿me puedo yo lastimar de alguna otra forma si hago este tipo de locuras? Claro que sí, porque en el caso de que sea una fractura de codo de tipo abierta, en donde hubo desplazamiento y a la vez ruptura de lo que es la piel, Ok. o sea, una fractura expuesta, y si no fue una fractura expuesta, pero hubo un proceso de Exacto. cirugía, entonces al tú estar introduciéndote estas cosas, puedes causar una lesión a nivel de los puntos. Una cosita más que quería decir, porque es bien importante, cuando usted le inmovilizan la muñeca, el codo, lo que sea, o el hombro, mueva la mano, manténgase siempre moviendo la mano y tratando de hacer movimientos de coordinación. Esa es la primera terapia que usted debe hacer en casa y no le cuesta nada y es algo que va a ayudarle definitivamente a su proceso de rehabilitación. Excelente. Me gusta. Muchísimas gracias por tus consejos el día de hoy, Israel Gracias a Zúñiga, ustedes por con invitarme. nosotros, señores.